las 8 de la mañana con 5 minutos, lunes 17 de abril. Seguimos platicando con candidatos a la presidencia, vicepresidencia y, como usted sabe, en la primera emisión de la Red Noticias, también con candidatos al diputado del Listado Nacional en la casilla 1, también con diputados del Distrito Metropolitano en la tercera emisión de la Red Noticias. Candidatos a alcaldía de la ciudad capital estarán en la primera emisión y los candidatos de otros municipios del departamento de Guatemala están ya en entrevista en las otras emisiones de la Red Noticias, específicamente en la tercera emisión. Hoy nos acompaña Orlando Blanco. Él ocupa la casilla 1 y quiero, lo voy a confirmar, pero tengo diputado listado nacional 1 de Voluntad, Oportunidad y Solidaridad, de Voz. Orlando Joaquín Blanco Lapola. Usted lo conoce muy bien porque no es primera vez que ha estado en el Congreso de la República. Ya lo conocemos por haber estado en la Unidad Nacional de la Esperanza y ahora está viajando con Voz. Orlando, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muy buen día a toda la audiencia de Red Noticias y es un gusto poder estar aquí en el marco del proselitismo y la campaña que se está desarrollando actualmente. Orlando, en este momento, empieza ya la carrera, ya arrancó. Voz es una agrupación nueva. ¿Qué pasa con Voz? Porque suena como que te lo estoy preguntando a vos, pero así es, porque ¿qué pasa con Voz? Porque veo a Voz y veo a Orlando Blanco en la primera del Listado Nacional, veo a Carlos Barreda en la primera del Parlamento Centroamericano, el Parlacén, Aldo Dávila, que entiendo no va a ir, porque si no logran resolver la parte legal, se va a quedar fuera. ¿Qué está pasando con Voz en este momento? Porque ha sido un proyecto político que incluso me decían fuentes a lo interno de su propio partido, de que que ustedes incluso llegaron a analizar en no participar en esta, sino hasta en la siguiente. ¿Fue así? ¿Cómo fue todo este proceso? Sí, bueno, fue un proceso muy accidentado. Hay que recordar que varios de nosotros veníamos de la UNE, ¿verdad? La UNE opositora, la UNE que venía haciéndole oposición al partido de gobierno. Sin embargo, una alianza entre Sandra Torres y Yamatei generó que ilegalmente, porque así fue, ilegalmente se le diera el partido a ella. Nosotros dimos por cerrado, los que conformamos el grupo parlamentario de oposición, dimos por cerrada esa historia con la UNE y dijimos hay que armar un proyecto socialdemócrata con aspiraciones de mediano y de largo plazo. Iniciamos a recorrer un trabajo el año pasado. Hicimos en tiempo récord el proceso de adhesión y de afiliación de la gente, cumplimos con nuestras asambleas departamentales y municipales, veníamos en un ritmo de generar una empatía fuerte en la gente. Sin embargo, allá por el mes de septiembre sufrimos un retraso malintencionado, directo de parte de algunas estructuras del Tribunal Supremo Electoral para impedir que Voluntad, Oportunidad y Solidaridad saliera a luz pública. Ellos tenían la consigna de no dejarnos participar y estuvimos a 12 días de quedarnos fuera de la contienda electoral. Nosotros hicimos nuestra asamblea de constitución del partido político el 8 de enero de este año, es decir, 12 días antes de que se convocara el proceso electoral. Fuimos la última agrupación que inscribió su candidato presidencial, la penúltima que inscribió su candidato presidencial por los tiempos estos que hay que respetar de la ley. Ya hemos tenido que batallar contra la corriente, básicamente porque ha habido una oposición sistemática de parte de Casa Presidencial y nosotros así lo decimos, ¿no? Porque hemos sido la oposición del gobierno. Ustedes han sido muy críticos últimamente con las cosas que no se hacen bien en gobierno. Como Vos han ido fiscalizando, tanto Aldo Dávila, usted, Karina Paz, han sido los más visibles de los que han ido a fiscalizar. Entre las cosas que no se hacen bien, nosotros hemos hablado mucho del tema de cómo han conformado dentro de los listados de partidos políticos en base a familiares, amigos, conocidos. Y tal vez los amigos y conocidos, pues uno dice, bueno, eso es normal, tal vez tengo un amigo que tiene mucha capacidad. Pero el tema de familiares, lo hemos criticado mucho. ¿Ustedes dónde está la postura de Voz en torno a colocar familiares dentro de los listados a postulación? Ahí hubieron dos cosas en el caso nuestro. Primero, el tema de la meritocracia. Ustedes pueden ver los listados, los encabeza gente que ha sido genuina representante durante esta legislatura de los intereses de la población. Y segunda hubieron un par de casos en los que había que salvaguardar las situaciones, ¿verdad? Uno de ellos es el de Aldo Dávila. ¿Salvaguardar las situaciones qué significa? La persecución política. Aldo Dávila tiene más de 50
denuncias espurias y políticas, la mayoría de ellas producto de denuncia del ministro del actual gobierno, el mismo presidente de la República. Nunca se había visto. O sea, a través de la reelección proteger al personaje. De la reelección proteger al personaje, pero ¿qué pasa si lo que estamos viendo ahorita? Metieron una denuncia espuria. Resulta que inscriben a narcotraficantes, inscriben a corruptos, inscriben a gente ligada a Lista Engel, a Lista Magnitsky y a Aldo porque le gritó supuestamente a un policía porque estaba maltratando a una gente, no lo inscriben, ¿no? Es decir, ese tipo de cosas también las tenés que prever en el tema político porque hay una persecución política contra la oposición, ¿verdad? Y entonces tenés que blindar también a tus personas. ¿Qué pasa el 15 de enero próximo, ya cuando amaneces sin inmunidad? ¿Verdad? Con esta gente que han utilizado la justicia de manera selectiva para perseguir gente, lo que cuestionaban de lo que se hizo durante un periodo en la época del Sisi, porque la cuestionaban, ellos lo están haciendo ahora y al doble. Y entonces hay una serie de ataques espurios políticos, entonces también tienes que blindar a la gente. Ahora, blindar a la gente, me imagino, pasa por el caso Aldo Dávila, vamos a usarlo a él. Aldo Dávila está primero en el distrito de diputados distritales, está como primero. Segundo está José Alberto Chic, que entiendo que trabaja con él. Sí, es una persona que trabaja, que asesora a parte de los diputados del Está grupo. Cindy Gabriela Dávila, que es su hermana, ¿no? Es su hermana. Ok, ¿por qué ponen a la hermana ahí? Justamente, por dos cosas. Uno, porque es sin escudar el tema de lo que hablábamos, también creemos nosotros que es una buena dirigente, ¿verdad? Ella trabaja mucho en temas de socialización, protección y respeto a derechos de la diversidad, ¿verdad? Genera mucho trabajo en temas de formación de educación sexual, es decir, ella nada por sí sola, ¿verdad? Es decir, ella no necesita de Aldo, y entonces se vio la posibilidad, y previendo lo que estaba ocurriendo, que a Aldo lo iban a bloquear. Pero ¿qué pasa con Aldo y su entorno? Después si él no participa, se le van a ir encima. Diego Orlando Blanco Rivera, ¿es familiar suyo? Sí, es la misma situación. ¿Quién es él? Él es mi hijo. ¿Es su hijo? Sí. ¿Por qué su hijo va al Parlacén? Por dos cosas, por la meritocracia y la misma situación. Yo tengo varias denuncias, ¿verdad? De solicitudes de antejuicios, también espurias. Incluso ahorita se están debatiendo algunas de esas y posiblemente de repente no participe. ¿Y qué pasa con la protección al entorno nuestro? ¿Pero por qué no lo ponen el 2 entonces del Estado Nacional si es por protección? ¿Por qué lo ponen en el 2 del Parlacén? Justamente por eso, porque no puedes generar el tema. El Parlacén básicamente es para generarte algún tipo de protección ante la persecución política. Y lo tenemos que decir así, nosotros somos perseguidos políticos. ¿Pero por qué van a perseguir a su hijo? Sí, su hijo. No, me van a perseguir a mí. Por eso, pero entonces, ¿por qué pone al hijo en el Parlacén? Tenés un blindaje. Ajá. Tenés un blindaje y solo... ¿Cuál es el blindaje de tener al hijo en el Parlacén? Esa es la que no entiendo. El blindaje es que, mira, nosotros hemos sufrido persecución política. Aquello de que lleguen a tu casa, ¿verdad? A querer allanar ilegalmente la casa con cualquier pretexto, cosas por el estilo, eso te permite justamente salirle al paso a este tipo de situaciones. Así es una cuestión bien complicada. O sea, que lleguen a la casa y que como está el diputado del Parlacén, eso pueda servir. Yo tengo más de 15 denuncias, ¿verdad? También de carácter político y espurio. ¿Por qué? Por ir a fiscalizar. Entonces tenés que generar un mecanismo de protección. Y eso es lo que han generado también. ¿Por qué? Porque se ha politizado la justicia. Y la justicia, ¿verdad?, se está utilizando como una herramienta de persecución política. Mira cuántos operadores de justicia fuera en Guatemala hay, más de 45. ¿Cuántos colegas tuyos hay que no se pudieron defender? Ahora, el 15 de enero sale del poder, ya no estará Yamatei en el poder. Ya no estará mucha gente que rodea a Yamatei en el poder. ¿Por qué hay temor para el 15 de enero? Porque todavía no sabemos quién va a llegar a la presidencia. Muchos ya dan por sentado que puede ser Sandra Torres o Suri Ríos, pero realmente no hemos visto una encuesta que diga esto se está moviendo para X lado. ¿Por qué temor a la persecución después del 14 de enero? Porque lo estás viviendo. Claro, pero el 15 de enero... Mira, más de 20 colegas tuyos de diferente índole están fuera del país. Se tuvieron que ir.
Cada quien con sus razones, ¿no? Sí, cada quien con sus razones. Sí, pero porque tienen procesos abiertos, reales o no. Pero estás viendo aquí hay una persecución política, mucha gente que estuvo ahí y nosotros hemos sido víctimas de esa persecución. Si nosotros no tuviéramos la inmunidad, tengo por seguro que Yamatei y su entorno ya hubiera visto de qué manera nos hubieran inventado algún caso. Pero ese entorno se va el 15 de enero. Sí, pero hay resabios. A ver, ¿dónde están? Es que eso es lo que quiero entender. Es que recordate que estamos hablando de un proceso de cooptación del Estado que se ha venido construyendo en los últimos 6, 7 años, no es solo en esta administración, donde ha correspondido, claro, Yamatei en algún momento se convirtió en el titiritero mayor, el que daba las instrucciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué te dice a vos que no va a cambiar la situación? Puede ser que cambie, ojalá que así sea. Nosotros esperamos que quien salga electo como presidente de la República y que empieza su ejercicio el próximo 14, primero ya no se intrometa en los diferentes organismos del Estado, ya no se entrometa en el tema de la justicia, pero nadie le garantiza eso a Guatemala, más que una situación, y es que el guatemalteco sepa elegir este próximo 25 de junio. Hay asesores que ya no están con ustedes, que se fueron, no sé si peleando, pero se fueron, ya no están con ustedes. Hay algunos de esos asesores que les dicen a ustedes, no vayamos en esta oportunidad, no vayamos con el partido político, vayamos dentro de 4 años. Pero entiendo que la premura fue la presión política. ¿Eso fue lo que acelera el proceso de vos? Varias cosas, nosotros íbamos a participar, con nosotros iba a participar como candidato presidencial Marco Santil, ¿verdad? Sin embargo, al ver el bloqueo sistemático que hubo, algunos dijeron, mucha mejor, dijimos, no nos van a dejar participar, ¿verdad? Sin embargo, la presión que se hizo, la denuncia que se hizo nacional e internacionalmente, se logró para que a principios del mes de diciembre se nos autorizara el tema del partido y entonces decidimos participar, ¿verdad? Hablamos con Manuel Villacorta en diciembre, ¿verdad? Manuel también venía construyendo una plataforma política a nivel nacional. ¿Que no era vos? Denominada Guatemala Va, ¿verdad? Y a ellos no les dio tiempo de construir tampoco su partido político. Manuel siempre le apostó al tema de crear una gran alianza nacional, ¿verdad? Y en esa alianza pues confluir diferentes fuerzas, sin embargo no se dio y en esa situación pues hubo una coincidencia en el tema de que nosotros nos habíamos quedado sin candidato presidencial, a Manuel no le había dado por tiempo y oportunidad de terminar de construir su plataforma político electoral. Hablamos, coincidimos, nos conocemos desde hace mucho tiempo en aulas universitarias, en proyectos de defensa democrática del país y esa coincidencia dio por resultado el tema de esta participación conjunta en este proceso electoral. ¿Esto significa que vos es de izquierda? Y socialdemócrata. Nosotros siempre hemos creído ¿Izquierda y socialdemócrata o socialdemócrata? No, es socialdemócrata. Lo que pasa es que depende de dónde sea, ¿verdad? En el escenario internacional, ¿verdad? La socialdemócrata es concebida como una plataforma centroizquierda. En el contexto de Guatemala, ser socialdemócrata en la época del conflicto armado era ser izquierdoso, no ni siquiera de izquierda. Pero no son extrema izquierda. No, hay que recordar que el planteamiento básico de la socialdemocracia es tanto de Estado como sea posible, ¿verdad? Tanto mercado como sea necesario. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ahí? Que es una posición que trata de conciliar, no se pelea con el mercado, ¿verdad? Pero pone al sujeto y al ser humano al centro de la acción política del Estado. ¿Por qué el guatemalteco debe votar por vos sabiendo que sus principales cuadros tienen a personas que están ligadas a la Unidad Nacional de la Esperanza, que ya gobernó, que no terminó bien, esa es la realidad, y que termina incluso con Álvaro Colón y su gabinete metidos en la cárcel por el caso de Transurbano? Cierto o no, señalados o no, lo señalaron a ellos. Y ustedes fueron parte de la UNE, Carlos Barreda, Orlando Blanco, Óscar Argueta, son personas fuertes dentro de la Unidad Nacional de la Esperanza. Después ya se pelean con Sandra Torres, esa es otra historia. Pero nosotros nunca fuimos señalados de hechos de corrupción, ¿verdad? Ese es un tema. Bueno, usted fue parte de un caso de financiamiento electoral ilícito. Sí, ¿verdad? Salió librado en eso. Y quien era el fiscal era el fiscal Curuchichi, cuando servía a la CICIG,
¿verdad? Para que lo veamos. Y salí indemne de eso, porque se demostró que lo que se estaba señalando era una persecución política en aquel momento. Pero ustedes fueron parte de la UNE y tuvieron una participación fuerte dentro de la UNE. Por eso, nosotros no lo negamos, claro. Pero también hicimos la lucha por transformar el partido y que el partido se mantuviera en esto. Y la UNE siempre fue oposición política desde que salió del gobierno, ¿verdad? Hasta este gobierno en que Sandra hace alianza con Alejandro Yamatei y ahí están los resultados. Entonces, en el caso nuestro, ¿cuál es el tema? Hay que medirlos, a los que vamos a la reelección nos tiene que medir no por lo que vamos a prometer, sino por lo que hemos hecho, ¿verdad? Y ahí están las cuestiones. En el caso particular, yo he presentado más de 138 iniciativas de ley. Yo quisiera ver cuántos de los que van a la reelección tienen ese número de iniciativas, y no iniciativas de declarar el día del lápiz, el día del cuaderno, sino iniciativas importantes. Se nos ha visto en los procesos de fiscalización y nosotros no hemos votado ni por presupuestos espurios, desfinanciados, no hemos votado por préstamos que han generado endeudamientos, ni por leyes de carácter regresivo antidemocrático. Ese es el currículum que nosotros presentamos, que le ponemos a la gente a su disposición. Pero sí fue usted el diputado que en su momento buscó modificar el delito de financiamiento electoral ilícito, que se decía iba a beneficiar a diputados con un proceso de antejuicio. Así es. Y usted mismo aceptó que se habían equivocado y se tuvieron que dar marcha atrás y demás. No, mira, ahí lo que sucedió fue que había una confusión y había un vacío en la norma. Ajá. Mucha gente fue perseguida, simple y sencillamente porque no se había registrado la aportación. Sí. Eso no quiere decir que el aporte era de origen ilícito, ¿verdad? Y sin embargo, en aquel momento, sí, maliciosamente utilizó cualquier aportación por cualquier cantidad de dinero, catalogarla como financiamiento electoral ilícito, y eso no se podía hacer, ¿verdad? No es lo mismo recibir un partido político financiamiento del crimen organizado que un empresario de diferente naturaleza que haya aportado y que no hayan registrado eso, pero todos los metían en el mismo cuchumbo. Eso no se puede ni se puede permitir, ¿verdad? Porque son de diferente naturaleza. Y lo que se hizo fue ordenar, y eso permitió que muchos empresarios que fueron ligados a procesos, ¿verdad?, de toda la naturaleza, ¿verdad?, pudieran aclarar y demostrar si el origen de los fondos era ilícito, y ahí se demostró. Hoy la ley está clara y la ley establece lo que es financiamiento electoral ilícito para el 407N y lo que es financiamiento electoral no reportado para el 407O. Ese es el marco. Lo que se hizo fue ordenar porque había una falencia y hubo una mala utilización en aquel momento de ese tema para perseguir empresarios, perseguir gente política, como ahora lo está viendo, ¿verdad? Por eso siempre he dicho yo, no es sano la judicialización de la política ni la politización de la justicia. Quiero cerrar todo este tema de señalamientos e irme a las propuestas después de la pausa, así que esta es la última que le hago del tema, pero a usted siempre lo ha perseguido un fantasma del que le han señalado el tema de Fonapaz. Imagino que usted ha abordado. Yo no estuve en Fonapaz. No, usted estuvo en la CEPAS, ¿no? Sí. Ok, pero aquí hay un tema que han hablado de defraudación del Estado, esto en el tema de convenios para diversas obras en diferentes regiones. Y se habla de cómo representantes institucionales firmaron convenios, entre esos Jairo Flores, que estaba en Fonapaz, César Dávila, que estaba en el PNR, y usted, que estaba en CEPAS. Y ahí Jorge Herrera, entonces representante legal de la Comisión Nacional de Resarcimiento, encargada del PNR, denuncia ante el Ministerio Público la posible defraudación. Tel Maldana no lo investiga, pero Fundación contra el Terrorismo sí le da seguimiento. Esa es una persecución política que viene de la época del PP. Ahí eso tiene una razón. ¿Cuál es? Y es que nosotros, cuando estuvimos en el gobierno, nosotros impulsamos toda la política de resarcimiento y dignificación de las víctimas. Que muchas veces era gente que había sido víctima de violaciones a derechos humanos, y eso nos contrapone contra victimarios o representantes de víctimas y mucha gente vinculada a las estructuras de violaciones a derechos humanos en el pasado. Y entonces sacan esa investigación. Pero yo te puedo enseñar 4 auditorías de diferentes gobiernos y todas plantean que no. Ahí hay un problema, y es que ellos no identificaron, ¿verdad? Y es que
cuando se ejecuta. Primero la CEPAS no era unidad ejecutora. Ajá. Y entonces trasladó los recursos a FONAPAS para que FONAPAS hiciera los programas. Punto. Jairo es el encargado de ejecutar. Sí. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Verdad? Cuando se hace la denuncia, porque la que hace la denuncia es Roxana Valdetti, pone al Tanque Herrera, ex miembro de la guerrilla, que después se convirtió en oreja del ejército, porque así fue, y llega él al tema del programa de resarcimiento y ponen y hacen una denuncia de este tipo. Pues te digo, ahí están las 4. Lo que pasa es que ellos no vieron, ¿verdad?, que lo que ellos planteaban de faltante, que eran 22 millones de quetzales, esos 22 millones están depositados en una cuenta del Estado, pero no están depositados en la cuenta de que lo que era FONAPAS, están depositados en la cuenta del Banco de Guatemala. ¿Y siguen ahí? Y ahí están, ¿verdad? Y ahí están depositados desde ese tiempo. Entonces nunca les cuadró, ¿verdad? Y por más que uno les decía, miren, cuando se vinieron a dar cuenta, cuando la Contraloría hizo los procesos de auditoría, Fundación contra el Terrorismo trata de reactivar esto como un mecanismo de presión cuando nosotros empezamos a fiscalizar el tema del gobierno. Entonces, eso es parte de lo que te digo de la persecución política, de querer instrumentalizar la política para este tipo de situaciones. Entonces, yo hace 14 años ya no soy secretario de la Paz, ¿verdad? Entonces, de este tipo de situaciones, pues ya fueron súper auditadas, 4 auditorías de diferentes gobiernos en su momento, y todas dedujeron de que no se había hecho. Es más, hasta a algunas empresas hasta se les quedó debiendo, pero lo que ocasionó esto fue esta confusión, de que dónde habían quedado esos dineros, pero esos dineros quedaron en el Banco de Guatemala. 8:27, vamos a la pausa. Cuando regresemos, ¿qué propone vos si llegara a la legislatura? Hablo de la bancada y también, por supuesto, el diputado Orlando Blanco. Pausa, ya regresamos. Cada día al despuntar el alba se encienden los motores que impulsan el desarrollo económico de mi Guatemala y vuelven a transitar por los caminos de mi país llevando un cargamento lleno de optimismo. Así son las empresas guatemaltecas, pujantes y entusiastas, confiando siempre en un mañana mejor. Adelante Guatemala, con entusiasmo, porque detrás de cada empresa exitosa siempre habrá un buen trabajador. Y no el trabajador para ganar dinero. Te llevamos a El Mirador en helicóptero para que vivas una de las mejores experiencias de tu vida en medio de la selva petenera. Conoce la pirámide más grande del mundo, la Danta. Reticú Hotel Boutique. Hace que el tema esté en la discusión de la campaña.
tu voto. Que se va a vivir en el mes de junio. Lo que necesitas saber del proceso electoral 2023 en la red. Toda la cobertura. En los centros de votación. Todas las noticias. ¿Cómo toman la decisión? Los candidatos. La idoneidad y la honorabilidad se han tomado ahora Las promesas de campaña. de cara a un proceso de elecciones. En la red 106.1. Nuestras voces. Tu voz y tu voto. En este momento, ¿qué tiene que cambiar? Lo que necesitas saber en estas elecciones. 8 de la mañana, 31 minutos. Vamos a seguir conversando con Orlando Blanco. Va de candidato al listado nacional del partido Voz en la casilla 1. Orlando, desde la bancada de Voz, si llegaran a tener bancada, y no sé cuál es la proyección que ustedes hacen en la cantidad de personas que quieren como bancada o lo que están creyendo que pueden lograr, ¿cuáles serían las principales propuestas que salgan? Y paso primero de la proyección que ustedes hacen, porque todos los partidos hacen proyecciones, dicen por lo menos queremos 15, 10, 2, 3, 1. ¿Cuántos estiman ustedes? Bueno, nosotros creemos que va a ser una elección muy sui generis por el número de partidos políticos que hay en contienda. Hay alrededor de 31 partidos políticos en contienda. Alguien me dijo que esto era una ganancia para la democracia. ¿Eso es así o esto ya es un desorden? No creo. Ya es mucho. El gran problema en Guatemala es que los partidos políticos tienen un promedio de vida de 8 años, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que uno prevé? Una dispersión del voto. Total. Total. El promedio en los distritos electorales es de 23 candidatos por cada casilla, ¿verdad? Es decir, un promedio, hay 31 partidos políticos, no se inscriben en todos los lugares, pero hay un promedio de 23. O sea, 23 queriendo ocupar un puesto. Así es, ¿verdad? De diferentes partidos políticos. Nosotros creemos que va a haber una dispersión, no vemos bancadas así aplanadoras como aquellas que se daban con anterioridad. Nosotros creemos que las bancadas más grandes andarán entre 25 y 30 diputados, difícilmente van a pasar de esto. Paralelamente a esto van a haber también microbancadas, ¿verdad? Es decir, bancadas compuestas por 1 o 2 diputados. En la actual legislatura tenemos 19 partidos políticos representados en el Congreso de la República. Fácilmente podemos hablar de esa cifra, o 20 partidos o más, para el próximo periodo electoral. Entonces, ¿en el número? ¿Cuántos números? Entonces, en el número nosotros proyectamos alrededor entre 15 y 20 diputados, si nos va bien, y entre 10 y 15 si a la baja, ¿verdad? Es decir, esos dos escenarios. No es una bancada pequeña entonces. Creemos que hay fortalezas en varios. Los números que usted me está diciendo del promedio de la bancada grande no va a ser una bancada pequeña. Nosotros esperamos ser una bancada mediana, ¿verdad? Y si las personas nos favorecen con su voto, pues podríamos ser una bancada de peso, ¿verdad? Pero en esos dos escenarios, el escenario optimista, el escenario pesimista en estos ámbitos, que es lo que prevemos de acuerdo a la fortaleza en los distritos que estamos compitiendo. Es una bancada que todo lo que proponga va a necesitar pasar por otras bancadas y tener negociación con otras bancadas. ¿Cómo llevar a cabo este proceso y con qué partidos ustedes sí podrían hacer alianza y con cuál nunca harían alianza? La negociación política en el Congreso no es mala. Lo que sucede es que ya no hay negociación política en el Congreso. Se ha venido deteriorando ostensiblemente el tema desde el 2011 más o menos, cuando se empezó a comprar diputados por parte de algunas chequeras externas al Congreso, y entonces resultaban mega bancadas. Luego, en la época de Jimmy, se instaura el tema de comprar diputados desde la presidencia de la República, y por eso es que FCN, de una bancada de 12 diputados, pasó a una bancada de 35 más o menos, y una serie de aliados. Y lo mismo está sucediendo con el presidente Yamatei. Yamatei tenía 17 diputados, pero tiene a sus órdenes, a su disposición, alrededor de 90 votos permanentes, porque los engrasa con dulces, zanahorias y chocolates, ¿verdad? Que son plazas, sueldos, puntos. Entonces, ¿qué es lo que hay que procurar en la próxima legislatura? Primero, que se retorne el proceso de negociación política, ¿verdad? Una negociación política abierta a la ciudadanía,
y que pueda ser auditada y acompañada por la ciudadanía, en el que hayan diferencias seguramente, ¿verdad? Nosotros no nos oponemos a la discusión y el debate de las ideas y las diferencias políticas, y que a partir de ese debate pues se logren acuerdos políticos. O sea, Sigüinac me ha dicho, Sonia Gutiérrez, que quieren la ley de contrataciones como una prioridad. ¿Ustedes cuál sería la ley que quieren como prioridad? Nosotros tenemos varias. Pero una, dígame la que no se pueden ir sin que se los apruebe. En materia económica creemos que es fundamental la ley de competencia, ¿verdad? En materia de combate a la desnutrición, creemos que la de agricultura familiar es fundamental. Pero la que usted dice, esa es la que sí. Pero es que tenés que tener una agenda. No, yo sé que va a tener una agenda. Y pero no todo se circunscribe a una ley. No, pero en materia de salud, por ejemplo, nosotros propusimos la ley de medicamentos, que es crear un mecanismo diferente de adquisición de medicamentos donde haya posibilidad de disponibilidad a nivel nacional. Bueno, pero ahí coincide con otro partido. Por ejemplo, ahí viene Sonia Gutiérrez a decir queremos la ley de contrataciones. Ustedes pueden poner la parte de salud. Entonces, ahí empieza la negociación. Sí, pero el problema es cuando el Ejecutivo, ¿verdad? Nosotros nos quedamos esperando las leyes que planteaba Yamatei, la ley de desintegración o disolución de las AAS, la del tren, todas las leyes que él planteaba nunca llegaron. Los que llegaban eran solo propuestas de presupuesto, propuestas de préstamos, ¿verdad? Y de leyes regresivas. Creemos de que el Ejecutivo tiene una parte importante que jugar en eso. Si el Ejecutivo próximo entiende que en vez de estar comprando voluntades en el Congreso, es importante generar una negociación y acuerdos en función de país, creo que se puede hacer, pero si desde el Ejecutivo se utiliza el poder económico que tiene el organismo ejecutivo para comprar diputados, lo más fácil es que se agudice esa tendencia nociva que hay actualmente. En el Congreso actualmente no hay, y no pasa nada si el Ejecutivo no paga. Uh-huh. Ya se volvió una mala praxis. Por ejemplo, ahorita tenían 4 préstamos en puerta y no los pasaron porque no les llegaron al precio a los diputados. Uh-huh. Están pagando por cualquier ley que están pasando, y llegaron al colmo de algunos diputados de estar cobrando incluso por irse a marcar, por asistencia, podría decir. ¿A ustedes les han ofrecido? Nosotros nos han ofrecido porque además se cuidan, pero nosotros sí vemos los ofrecimientos que hay ahí hacia otras bancadas. Pero ¿cómo lo ven? A ver, cuénteme un poco eso ya, la interioridad. ¿Cómo es el tema? Sí, a nosotros siempre nos dicen, bueno, ¿y cómo se demuestra? Es difícil demostrarlo, uh-huh, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ¿qué te digo yo? El primer día de esta legislatura, el 14 de enero del 2020, ¿verdad? Ahí en el parqueo del Congreso de la República les estaban entregando maletines a algunos diputados para que votaran por la Junta Directiva presidida por Alan. ¿Ustedes lo vieron? Nosotros lo vimos. Okay. Yo denuncié incluso que en la oficina de la diputada Telma Ramírez le habían dado 200,000 quetzales a 6 diputados de la UNE para que votaran por esa. Y ahí está la denuncia en el Ministerio Público. No pasó nada, ¿verdad? Ahí sí les hicieron ofrecimiento a ustedes, porque ahí ustedes eran de la UNE. No, porque estábamos disputando el tema de la presidencia del Congreso, ¿verdad? Y hay que recordar que ellos ganan con 82 y nosotros perdimos con 76. Pero hubo gente de la UNE a la que sí le ofrecieron. ¿Y que fueron estos 6? Sí, por eso le digo. Sí, 200. ¿Y ellos 6 lo confirman en algún momento? Nunca dicen nada. No, ellos no dicen nada, pero al ratito resultan en la Junta Directiva, resultan con comisiones, y hoy 5 de esos 6 van de candidatos por Vamos. A ver, ya hemos hablado de cuáles serían las prioridades, usted me ha mencionado algunas, y el tema de lograr acuerdos dentro del legislativo. En el tema de fiscalización, ¿en qué enfocarían sus esfuerzos? El tema del legislativo hay una iniciativa propia, que yo quisiera ponerle mucha atención en la próxima legislatura si estamos en el Congreso, y es la de empleo joven. Uh-huh. Así denomino yo esta iniciativa que voy a presentar. Esta iniciativa es muy básica, es que los jóvenes entre 16 y 24 años tengan la oportunidad de ser empleados. ¿Cómo se haría esto? Sería en una alianza del Estado con empresas, es decir, se pondrían empresas y se generaría un banco de plazas para jóvenes. ¿Cuál es la idea? La idea es que a los jóvenes se les pueda contratar por medio tiempo, y el otro medio tiempo
que estén obligados los jóvenes a terminar sus estudios, educación básica, diversificada o universitaria, mientras ellos demuestren que están en estos estudios y que están aprovechando el tiempo, es decir, tendrían asegurado medio tiempo de trabajo. Y ese medio tiempo, ¿cómo se distribuiría los costos de cobertura de ese medio tiempo? Se le dice a la empresa, mira, contrata a este joven por 4 horas y el Estado le va a pagar 2 de las 4 horas y ustedes paguenle 2. Se beneficia a la empresa, el Estado está cumpliendo con su papel subsidiario y al joven se le beneficia con una fuente de trabajo, pero también se le obliga a que continúe estudiando. Eso en materia muy propia, una iniciativa que ya tengo armada para este tema. Tema de fiscalización. ¿Sobre qué iría la fiscalización como prioridad? La fiscalización debe de ser un eje transversal de toda la administración pública, ¿verdad? O sea, mantendría la línea que tienen ahorita. Nosotros, sí, ¿verdad? Porque en todas las gavetas que abrís hay sapos y culebras. Es mi percepción, esta es mi percepción. A ver, corríjame si estoy equivocado, pero esta es mi percepción. Que ustedes hacen fiscalización de muchas cosas que al rato no vemos, que ustedes publican, pero también hacen mucha fiscalización del viralazo, le digo yo. Entonces es como subirse a lo que ya se volvió viral, entonces me subo en eso y hago fiscalización. Esa aparte es diferente. Pero ha sido una estrategia. Nosotros hacemos virales a veces algunos. Pero el hoyo de Villanueva no lo hicieron ustedes. No, si pues, hecho ustedes, no, pues, pero sí es tu obligación. No, claro. Mira, ¿cuántos diputados de los municipios del departamento de Guatemala, el distrito de municipios, son 19 diputados los que elegís, fueron a ver el hoyo? ¿Verdad? Por decirte el tema, 19 tuvieron que haber ido. Por decirte el tema de Palín-Escuintla, la autopista. ¿Cuántos diputados de Escuintla han ido a ver el tema de la autopista Palín-Escuintla? ¿Cuántos diputados han ido a ver el tema de esa concesión anómala que se dio Puerto San José-Escuintla? ¿Cuántos han ido a ver los problemas de los... Solo en Escuintla. Chimaltenango. ¿Cuántos diputados de Chimaltenango fueron a ver el desmadre ese de los 77 millones, porque no fueron 66, fueron 77 millones de quetzales en el departamento de Chimaltenango? ¿Cómo ganarle al paso a estas auditorías? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, antes de que llegue el hoyo, ya sabíamos que habían problemas serios con los drenajes y la ciudad debajo de la ciudad. Aquí lo platicamos, incluso 2 meses antes de que ocurriera el problema. Lo hablamos de la ciudad capital y dijimos, seguramente municipios aledaños les va a pasar lo mismo. ¿Cómo ganarle a eso para que la auditoría, la fiscalización sea preventiva y no reactiva a lo que ocurre? ¿Se puede? Yo creo que eso depende de dos pasos, ¿verdad? Uno, el papel del organismo ejecutivo, ¿verdad? Yo creo que en el organismo ejecutivo hay una sección que pasa muy desapercibida y es la de las auditorías en las instituciones públicas. Toda institución pública tiene auditoría y la auditoría en las instituciones públicas debería ser la preventiva en primera instancia, de decirle a su unidad ejecutora, miren, esto está mal hecho, ¿verdad? Luego vendría la Contraloría General de Cuentas, que la Contraloría audita los fondos ejecutados por cada unidad ejecutora, es decir, ahí hay varias, y luego está el tema de la prerrogativa esta constitucional que tenemos en el Congreso de fiscalizar también. Entonces, ¿qué es lo que ha habido? Como no funcionan las auditorías de las instituciones, como la Contraloría tampoco está haciendo su trabajo, ¿verdad? Entonces hay un marco ahí en donde el accionar tanto de auditorías como de Contraloría está siendo llenado por congresistas. ¿Por qué no saltó el tema? Y yo estuve la semana pasada en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y yo le decía al viceministro administrativo financiero, lo de Chimaltenango no solo es problema del viceministro de Hospitales ni del director del hospital allá, aquí ustedes tienen una unidad que monitorea todas las adquisiciones. Ahí se tuvo que haber visto. Ahí les tuvo que... Y me reconoció que ahí le saltó la alarma. ¿Falta conocimiento de los diputados de que existen esos instrumentos para auditar por medio de esas auditorías previamente? Falta de conocimiento, hay herramientas importantes como Guatecompras, como Sicoin,
el tema para ver el CIGES, el tema para ver también las planillas de trabajadores del Estado. Hay muchas herramientas. Si usted no se queda como diputado, ¿qué le diría a un diputado entrante que es lo primero que tiene que aprender para llegar al Congreso de la República y operar bien? ¿Cómo funciona el presupuesto de ingresos y egresos? Esa es la clave. Diputado que no sabe cómo funciona el presupuesto de ingresos y egresos, no sabe absolutamente nada. Ok. A ver, me despido con esta, que se me acaba el tiempo. Este es el mensaje que entiendo Taracena les manda el día que se va de Voz. Dice: compañeros, me retiro del partido por la traición de Orlando y Carlos, los que se creen los dueños. Se autonombraron para encabezar los listados a pesar de tener un compromiso. Por eso dicen que en política la traición es cuestión de fechas. ¿Qué pasó con Mario Taracena, Orlando Blanco y Carlos Barrera? Y Mario Taracena se echó, literalmente. Y ustedes lo pueden ver, los últimos años no hizo absolutamente nada, no se metió a la construcción del partido, ¿verdad? No activó, ni siquiera ayudó en el tema de la fiscalización, en el tema de la oposición. Y en el Congreso, ojo, en el Congreso ahí no solo pagan por votos, también pagan por silencios, cómplices, ¿verdad? Entonces, Mario, que le vaya bien, ¿verdad? Ya estuvo 40 años como diputado, 36 en el Congreso y 4 en el Parlacén. Y ahí, repito, el tema de voz fue meritocracia, y el que no trabajaba no tenía derecho a pedir. ¿A Mario le habían ofrecido la casilla 1 o nunca se le ofreció? Nunca se le ofreció. Él se la auto adjudicó, y cuando se decidió que Carlos fuera, porque Carlos es el que generó todo el tema él se ofendió porque entonces a él le tocaba la segunda. Ese fue su berrinche. O sea, que él iba en la segunda al Parlacén. Sí, a él le correspondía. Uh-huh. O sea, él sí iba a estar en la segunda. Sí, pero se indignó porque él era, ¿cómo él iba a ir de segundo de Carlos? Ese fue el tema. ¿Perdió o ganó Voz con la salida de Mario Taracena? Yo creo que dos cosas. Yo siempre le he reconocido a Mario que es un político muy sagaz, ¿verdad? Que nosotros le aprendimos mucho a Mario, pero también tiene algunos defectos. Yo creo que también es una persona polémica, que tiene seguidores, pero también tiene animadversiones fuertes. Yo creo que más allá de que si se pierde o se gana, ¿verdad? Hay procesos que se concluyen. Lamentablemente así se concluyó. Nosotros continuamos adelante y él también. Orlando Blanco, gracias por estar con nosotros. Se me acaba el tiempo, 8 de la mañana con 48 minutos. Habría muchos temas más que platicar, pero pasaríamos aquí horas. Aquí estamos realidad. Y siempre a la orden y siempre de frente con la gente. No, yo sé, eso siempre lo he reconocido, que usted me contesta y las más difíciles, así que no tengo ningún problema en preguntarle sin empacho esas cosas. Lunes 17 de abril, 8:48, vamos a la pausa, ya regresamos con más aquí en la primera emisión de la Red Noticias. Cuando regresemos, Alexis Ponce toma el informativo con el microinformativo.